Ya, van llegando, tenemos 3 personas. 4, 5. Ok, mientras se van conectando, eh, dudas o consultas. El día de ayer en la otra sección tuve algunas consultas respecto a la evaluación y revisamos y subí algunos puntillos. Así que si alguno tiene alguna duda o consulta, me lo menciona. Mm, ¿No? ¿Nada? Profe, las notas incluyen las décimas. Sí, sí, usted en particular debería tener en el papel, digamos, una nota y en el Excel otra, que cuenta las décimas que tenía. Así que sí, las incluye. Esperemos un par de minutos más a ver si tienen más dudas, consultas. Si tiene alguna, profe, no estoy de acuerdo cómo evaluó aquí en esta pregunta, en el certamen, igual vale, sirve para aprender, que es lo importante. Si no, cumplido entonces los minutos, hablamos ya de materia nueva. Para los que se van incorporando, estoy haciendo una pregunta, si es que tienen alguna duda, consulta respecto al proyecto, respecto a la evaluación. Sí, sí, buenos días. Ay, bueno, se va uniendo más gente, parece que no hay dudas, no hay consultas, no hay acotaciones respecto a la evaluación. Así que deberíamos empezar con la nueva materia. Nos queda muy poquita materia en realidad, pero también nos quedan muy poquitas clases, así que vamos a compatibilizar ambos hechos. Ya, entonces, profe, son 100.000 intentos en el Battleship y todos son de 10 por 10. Correcto, correcto. El promedio de eso, con 100.000 ya el promedio se estabiliza completamente, entonces es suficiente. Me eché el ramo, ¿por qué? Bueno, pero si es para la otra semana, así que sí, para la otra semana, así que no importa. Es súper fácil. Incluso les pasé el documento donde dice qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. De hecho, ni siquiera tienen que implementar la última opción, que es la más óptima, sino que basta con una estrategia en descenso de pegarle a la periferia e identificar cuál es el barco. Y ya con eso ya tienen un 7. Ni siquiera tienen que hacer la cuestión de probabilidad al final, si lo hacen mejor. Si de hecho el mejor promedio le voy a dar bastantes puntos para la evaluación final. Bastantes. Como un punto completo, punto y medio completo quizás, depende de qué tan bueno sea.
Ya, bueno, si tienen cualquier consulta, acotación, lo van haciendo durante la clase. Así que vamos a hablar ya de nueva materia. Ok, tenemos problemas y estos problemas que nosotros queremos resolver computacionalmente, los clasificamos según qué propiedades tenían y esas propiedades nos ayudaban a resolverlos de una manera estándar. Esta manera estándar nos permitía resolverlos de manera relativamente óptima y además con una técnica que requería pensar poco, si es que nosotros deberíamos ocuparlo. La pregunta es de cuánto podía ser el grupo. 5 creo que era, 5 personas. Me acuerdo que dije. Acepto excepciones, pero sí. Entonces, esta clasificación que hacemos de esos problemas no nos indica si es que existe alguna manera quizá optimal o si es lo más óptimo que podemos obtener. Ya vimos como por ejemplo en el problema de las reinas, con el ejemplo, que si ocupábamos alguna estrategia interesante podíamos reducir drásticamente el tiempo requerido para resolver el problema. Entonces, ahora vamos a ocupar una clasificación que se basa en el uso de recursos de un problema. Hay problemas que inherentemente tienen que ocupar más o menos recursos. Entonces, vamos a ocupar la clasificación dtime de la función f, siendo que dtime de la función f se define, es un conjunto de qué? Un conjunto de problemas. dtime de la función f son aquellos problemas que existe una máquina de Turing determinista. ¿Se acuerdan de máquina de Turing? Espero. Si no, no importa, no lo vamos a ocupar. Existe una máquina de Turing determinista que resuelve el problema P. ¿Qué significa resolver el problema P? Un problema P no es nada más que la definición de un lenguaje. O sea, por ejemplo, veamos, yo quiero eh, preguntar, ¿es el grafo de entrada un grafo que admite una solución de menos de 800 kilómetros como camino más corto? Grafo más inicio y fin. Entonces, la entrada, el lenguaje, son los grafos más punto de inicio y final. Y la máquina define, la máquina de Turing definiría sí, si es que el grafo con el punto de inicio y fin admite una solución de menos de 800 kilómetros y responde no en caso contrario. En ese sentido, se define un lenguaje. Entonces, M resuelve P significa que la máquina responde sí o no a toda entrada posible que venga dada según el problema. Entonces, M va a resolver P usando o ocupando o no teta o df tiempo. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende el concepto? Yo creo que no tanto, pero bueno. Además de el dtime, también existe el dspace.
que obviamente es lo mismo, pero es que en vez de hablar de tiempo, hablamos de espacio. ¿No? Bueno, si escribo mejor espacio tampoco es tan grave, ¿no? A ver, es espacio. Ahora, claro, ahora eh, no es muy amigable. O sea, hay varios elementos que son pocos amigables. El primero, voy a estar hablando de d-time de, no sé, 5n cuadrado más 3n log n, cosas así. No se ve muy amigable. Entonces, nosotros en realidad, en vez de hablar de d-time de una función en particular, vamos a hablar en general de conjuntos que tienen ciertas propiedades. Y estas propiedades en particular son cerrados bajo conjunción, no todos en todo caso, pero sí independientes del modelo. Tenemos el conjunto P, y el conjunto P se define como la unión de todos los d-time polinomiales. En otras palabras, el conjunto de problemas P es el conjunto de problemas que se pueden resolver usando igual o menos tiempo que un polinomio de algún grado, cualquier polinomio. ¿Habían escuchado de los problemas P antes? Se habla mucho de en, en televisión, ha mencionado esto de los problemas P, es algo muy común, ¿no? No, qué raro. A ver, déjeme acordarme si hay alguna película. Bueno, hay una película que podemos ver, pero no. Difícil que con otro nombre, porque P es el problema, P es el nombre que tiene. El famoso P versus NP. Debieron haberlo escuchado. Sí, claro, lo escucharon, pero no lo entienden. Bueno, ahora espero que lo entiendan. Esto es P, son los problemas, el conjunto de problemas que puede ser resuelto usando tiempo polinomial o menos. El polinomio da lo mismo cual polinomio. Em, Ahora, usted dice, pero profe, eso es máquinas de Turing. ¿Qué tiene que ver con el software real, con lo que nosotros programamos? Y ahí es donde entró algunos teoremas muy interesantes. Por ejemplo, si una máquina de Turing M resuelve el problema P usando TDN, tiempo, entonces una máquina universal resuelve el problema P emulando la máquina M usando orden de TDN multiplicado por el logaritmo de TDN. ¿Se acuerdan lo que era una máquina universal? Lo vimos el semestre pasado, materia olvidada, pero algo que se acuerden de ello.
o nada. Igual nada es una respuesta. ¿Se acuerdan? ¿Algo? Sí, pero vimos una máquina de Turing universal. La alcanzamos a ver. Usted no estaba conmigo. Oh, qué lata. Qué pena. Ya. Pero los demás sí estaban conmigo y se acordarán, espero. Pero para aquellos que no se acuerden, una máquina universal es simplemente una máquina de Turing que es capaz de recibir la descripción de otra máquina y la entrada y emula la máquina con esa entrada. No es tan difícil de hacer. Yo hice un ejemplo el semestre pasado, pero lo único que usted necesita saber es que lo que usted tiene en su manito, ya sea notebook, celular, un computador de escritorio, cualquiera de ellos, es una máquina de Turing universal. ¿Por qué? Porque usted le pasa la descripción de un programa, que es el programa compilado, que usted lo programó ya sea en C, en Java, lo que sea, y el computador lo emula. Eso es una máquina de Turing universal. Por lo tanto, cuando hablamos de universal nos referimos a cualquier universal en particular del computador que usted tiene. Así que podemos ocupar esta fórmula. Así que, si la máquina de Turing se demora n elevado a d, entonces una máquina universal, por ejemplo, el computador que usted posee en su manito, se demora orden de n elevado a d por el logaritmo de n elevado a d. Y si nos acordamos de un par de propiedades del logaritmo, esto es d veces n elevado a d por el logaritmo de n, lo cual usted sabe cuando hay una constante, para la notación asintótica no importa, y el logaritmo de n es acotado por arriba por n, así que esto es fácilmente n elevado a d más 1. En otras palabras, si usted ocupa una máquina de Turing o ocupa un computador, en lo peor que puede pasar es que usted aumenta un poquito el grado del polinomio, pero no más allá. De hecho, en realidad, porque este es un teorema de peor caso, pero en la práctica, en realidad, el computador es el que demora menos y una máquina de Turing generalmente toma un par de grados más del polinomio. Esa es la realidad. Pero en general es eso. Así que podemos dejar de hablar de máquina de Turing y empezar a hablar de software, un computador cualquiera. Entonces, refraseemos. Refraseemos. Mejor lo borro con esto. El conjunto de problemas P es aquel conjunto de problemas que si usted programa la solución, esa bien programada, o sea, responde a todas las entradas, esa solución va a ocupar a lo más un tiempo que es polinomial respecto a la entrada. ¿Se entiende el concepto? Obviamente le estáis diciendo que ocupe una buena solución. Si ocupa una mala solución, siempre uno puede demorarse más. Pero existe un software que lo hace de manera eficiente en un tiempo polinomial. También existe el modelo multicinta. ¿Usted se acuerda del modelo de máquina de Turing multicinta? ¿O don Gustavo alcanzaron a ver el modelo de máquina de Turing multicinta? Bueno, sí, qué bueno. Entonces, lo que se ocupa en multicintas, si tenemos que ocupamos perdón, si una máquina de Turing multicinta ocupa f de n espacio, entonces una máquina M' de una cinta va a ocupar f de n cuadrado,
espacio. Por lo tanto, el espacio simplemente se engrandece al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que también podemos definir el p-space, que es el conjunto equivalente de d-time, pero de d-space, con los polinomios. Y de nuevo, como es solamente elevamos al cuadrado, un polinomio elevado al cuadrado igual es un polinomio, por lo tanto, podemos decir que p-space es el conjunto de problemas que existe un software que en la cantidad de espacio de disco que necesita o de RAM para poder solucionar el problema, usa a lo más espacio polinomial de bits. Claramente y muy claramente pasa esto. ¿Alguien sería capaz de decirme por qué? ¿Por qué claramente P es un subconjunto de p-space? Por unas decimillas. ¿Por qué P, que es me demoro tiempo polinomial, sería un subconjunto de p-space? El espacio que ocupa es polinomial. ¿No? Miren, pongan atención. Si yo ocupo espacio polinomial, ¿cuánto tiempo me demoro de pasar de una celda de información, un bit, al siguiente? Véalo desde un punto de vista de máquina de Turing si quieren. ¿Cuánto tiempo, unidad de tiempo, yo me demoro de, estando en una celda, pasar a la siguiente? ¿Cuántas instrucciones de máquina de Turing tengo que aplicar para moverme de una celda a la siguiente? Recordemos, la máquina de Turing puede leer, escribir y moverse a un elemento contiguo en una instrucción. Por lo tanto, con una instrucción me basta para moverme a la celda siguiente. Entonces, si yo quiero ocupar 10 celdas, ¿cuál es la mínima cantidad de instrucciones para leer 10 celdas? 10. ¿Cuál es la máxima? No tengo idea, pero la mínima es 10. Entonces, si yo ocupo un espacio polinomial, el que sea, lo mínimo que me voy a demorar en usar ese espacio polinomial es un polinomio, porque al menos tengo que visitar esas celdas. Puedo demorarme más claramente porque puedo hacer cómputo y puedo darme vuelta. De hecho, si ocupo exactamente el mismo tiempo que espacio,
quiere decir que el programa es extremadamente simple y bastaría con, en vez de ocupar una máquina de tuning, un autómata finito. Por lo tanto, como estamos hablando de problemas no tan simples, lo más obvio es que el tiempo que nos demoremos sea mayor al espacio que ocupemos en términos de unidad. Por eso es que P, tiempo, es un subconjunto de P-space, porque si ocupo espacio polinomial, lo más probable es que el tiempo sea mayor. En particular, ejemplo, ¿conocen? Bueno, yo esto creo que se lo he preguntado ya. ¿Conocen el problema del SAT? El problema de satisfacibilidad. Sí, no, tal vez. Lo he escuchado, pero no sé de lo que se trata. Sí, profe, yo lo conozco, no sé. Dada una fórmula booleana, o sea, A o B y C, paréntesis, o no A y B, paréntesis, una fórmula booleana. Esas las conocen, ¿no? Son proposiciones unidos por y, o y negación. Si tengo una fórmula, yo quiero ser capaz de satisfacerla. ¿Qué significa? No estoy hablando de nada sexual, por favor. Satisfacer una fórmula se refiere a que existe una asignación booleana. O sea, por ejemplo, en este caso, a ver, eh, que voy a ocupar paréntesis acá para que tenga sentido. Y por lo tanto, si, a ver, tiene que ser, si A es igual a true, si A es true, entonces, basta, puta, que simple. Ya, déjenme cambiarla para que tenga, para que sea más bonita la asignación, porque si no, con eso. Si A es true, entonces, como acá hay un O, todo esto es true. Pero este es false y aquí hay un I. Por lo tanto, B también tiene que ser true. Y C da lo mismo, así que lo voy a poner como false. Esta asignación de verdad hace verdadera esta fórmula booleana. Por lo tanto, se dice que true, true, false satisface a la fórmula booleana de arriba. Eso se da, es un problema que se da en una cantidad enorme de problemas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de control industrial, donde cada uno de estos son switches y la fórmula booleana representa una cadena de producción. ¿Cuál de esas switches genera que la cadena de producción sea correcta? Un ejemplo clasiquísimo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con este problema. Entonces, imagínense que yo tengo mi fórmula booleana escrita y tengo tres variables. Entonces, voy a ocupar una cinta o un espacio de, de la memoria donde yo voy a tener un arreglo de tamaño 3 donde el primero representa A, el segundo representa B y el tercero representa AC. Entonces, lo primero que hago es probar con todos falsos. Falso, falso, falso. Luego agarro esto e intento la fórmula. Voy leyendo parte por parte y veo si es que es verdadero o falso. Si no funciona, entonces, por fuerza bruta, intento la siguiente opción. Vuelvo a corroborar. Si no me funcionó, por fuerza bruta, intento la siguiente opción. Vuelvo a corroborar. Como son dos opciones por casillero, entonces yo me demoro 2 elevado a la cantidad de casilleros, o sea, a la cantidad de variables, tiempo. Ese es el tiempo que yo me demoro por fuerza bruta. 2 elevado a la cantidad de casilleros. Pero ¿cuánto espacio estoy ocupando? El espacio que estoy ocupando es simplemente la cantidad de casilleros. Entonces, si yo quiero clasificar
El problema SAT, ¿a qué funciones se refiere a que dé verdadero? Sí, correcto, que la fórmula sea verdadera. La cantidad de tiempo que ocupo con esta solución es exponencial, pero la cantidad de espacio que ocupo con esta solución es lineal. Ahí hay un ejemplo de que efectivamente, aunque ocupe espacio polinomial, el tiempo que ocupo puede ser mucho más grande. ¿Qué más le puedo contar respecto a esto? Antes, porque en realidad la sección anterior simplemente les mencioné P porque hubieron preguntas del certamen. Entonces, entre que expliqué lo del certamen y todo, ocupamos algo de tiempo y no nos quedó demasiado para hablar de esto. Así que no me quiero adelantar tanto tampoco a la otra sección, pero quizá contarle algún detalle extra de esto. Bueno, la próxima clase vamos a ver más conjuntos y la relación que existen entre esos conjuntos. Ya la próxima semana deberíamos irnos a algo más detallado, que es cómo resolver, clasificar, cómo se clasifican los problemas. Porque una cosa es que, claro, el de satisfacibilidad que usted ve acá, la opción por resolución de fuerza bruta es exponencial, pero quizá existe una forma más óptima que ocupar la fuerza bruta, por ejemplo, backtracking, y mejoramos un poco el tiempo. ¿Cuánto podemos mejorarlo? ¿Cuál es el máxima mejora que tiene algún problema? Eso también lo veremos y finalmente atacaremos el problema del millón de dólares. Les voy a hacer una introducción a eso aprovechando que nos queda un par de minutos. Existe un problema que tiene que ver con las ciencias de la computación que si usted llegara a resolverlo, se gana $1.000.000, el prestigio internacional de Einstein y no tendría que volver a trabajar en su vida porque lo invitarían de todas partes a dar conferencias. ¿Qué es el problema P versus NP? Ya vamos a ver lo que es NP. Pero básicamente trata de lo siguiente. Voy a hablar en términos coloquiales, después los vamos a aterrizar en términos detallados. Si es que usted tiene un problema cuya verificación de que la solución es la correcta toma tiempo polinomial, es posible siempre que dicho problema sea resoluble en tiempo polinomial. Refraseo. El problema de satisfacibilidad que usted ve acá, ¿es posible resolverlo en tiempo polinomial? Si usted encuentra un algoritmo que resuelve en tiempo polinomial el problema de satisfacibilidad para cualquier entrada, entonces usted gana $1.000.000. Si usted es capaz de demostrar que el problema de satisfacibilidad es imposible de resolver en tiempo polinomial, también se gana $1.000.000. ¿Cuáles son las consecuencias? Si usted puede resolver un problema como SAT en tiempo polinomial, es muy probable que dentro de los próximos años toda la seguridad de Internet, toda la miles de sistemas, la cura contra el cáncer, las vacunas, todo se resuelva en segundos. Por lo tanto, habría que crear otro sistema de seguridad de Internet, habría que, todos nosotros no tendríamos cáncer nunca más, etcétera, etcétera. Si es que encontramos la solución al problema de satisfactibilidad en tiempo polinomial. Si no, el mundo sigue tal cual como está, pero nos ahorramos seguir buscando, porque hay mucha gente que intenta buscar esta solución. De todas maneras, hay no solamente el $1.000.000 de pozo, eso es lo de menos, lo que más está es el prestigio internacional. O sea, si alguien resuelve esto, no solamente es el mayor héroe del mundo computacional, sino que obviamente va a ser la talla de Einstein y por lo tanto lo van a recordar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más les puedo contar? Les voy a contar, obviamente, como spoiler, que existe el conjunto X. Uy, qué feo.
existe el conjunto X-time. El conjunto X-time se define como la unión de los D-time exponencial en base 2. 2 elevado acá, n elevado acá, 2 elevado acá. Estoy mal. Es k elevado a n, k elevado a n, como que tuve un lapsus. Déjeme corroborar a ver si no estoy diciendo estupideces. Como que me bloqueé. Voy a corroborar que no estoy diciendo ninguna estupidez. Ya, claro, estaba diciendo una estupidez. La forma correcta de escribir esto es así. 2 elevado a n elevado a k. Ahí está. Esa es la forma correcta de escribirlo. Me quedó horriblemente escrito. Ahí está. Existe el conjunto de problemas que tengo que ocupar tiempo exponencial. Y vamos a ver la próxima clase un teorema que nos va a demostrar que P es un subconjunto propio de X-time. En otras palabras, existen problemas que son inherentemente complejos. No hay forma de encontrar una solución polinomial. ¿El SAT es uno de ellos? Esa es la pregunta del $1.000.000. No se sabe. Ya, entonces, nos vemos el jueves en la mañana. Es el día de Año Nuevo, pero ¿qué le vamos a hacer? Habrá que. Y eso, ponga presente en la lista. No se lo voy a olvidar. Ya, espero que todos hayan puesto presente entonces. Sí, demás. Y nos vemos entonces el jueves. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Ya, profe.